Estamos ya, mis hermanos, iniciando el tiempo ordinario, que es el tiempo más largo que va hasta el inicio del nuevo ciclo litúrgico, que va hasta el nuevo ciclo que comienza siempre con el Adviento. El tiempo ordinario es un tiempo variado. En este tiempo nosotros vemos, reflexionamos los diversos misterios de la persona de Jesús. Los temas son diversos también. No hay un tema central que dirige todo el tiempo ordinario. Hay diversos temas siempre en cada día de la liturgia. Hoy me quisiera detener un poco, quizás más ampliamente en la primera lectura. Es el libro del Eclesiástico, es el capítulo 44 de este libro. Comienza diciendo este libro de los sabios del Antiguo Testamento: hay quienes no dejaron recuerdos y acabaron al acabar su vida. Cuando escuchaba este texto y lo reflexionaba haciendo una lección divina, me puse a pensar lo feo que significa morir y no dejar absolutamente nada, ningún tipo de fruto que durante la vida hayamos producido en favor de los otros. Cuando el Señor nos llame, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ofrecerle? ¿Qué es lo que vamos a presentarle al Señor? ¿Qué es lo que hemos hecho por los otros? ¿Será que pasará lo que dice este libro del Antiguo Testamento del Eclesiástico? ¿Será que vamos a morir sin dejar absolutamente nada y que nuestra vida se acabará con el día de nuestra muerte? Si lo que hacemos aquí, en la tierra, mientras estamos aquí, no es para servir, nosotros entonces, en definitiva, la vida no tendría sentido. Si la vida no es para ponerla al servicio de los otros, si la vida no es para ponerla en función de los demás, de una obra, de un hecho en favor de los demás, de un proyecto que sea parte del bien común. Si yo no hago nada en favor de los otros, definitivamente mi vida no tendría sentido. Con justa razón, entonces, por eso, Santa Teresa de Calcuta decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Por eso, verdaderamente me hizo pensar también en una frase de un escritor español que decía: no está la felicidad en vivir, sino en saber vivir. Y por eso también me pregunté, ¿cómo sería entonces saber vivir? Porque el que no vive para servir no sirve para vivir, pero ¿cómo es vivir? ¿A qué se le llama vivir? Cuando yo destruyo la vida de los otros, cuando yo destruyo los proyectos de los otros, cuando yo no me integro a los proyectos, cuando yo no he sabido descubrir mi vocación y mi vida es sin sentido, porque no sé para dónde voy, camino vagabundeando por el mundo, sin saber hacia dónde ir, sin saber por qué estoy aquí, por qué el Señor me trajo a mí, para qué me trajo el Señor. Si yo no hago nada por nadie, ¿para qué estoy aquí? Si yo no he descubierto mi vocación, ¿para qué estoy aquí? Si yo
no sé para qué estoy aquí, por qué nací. Y se me vino igualmente, mientras preparaba esta reflexión, una frase de un gran escritor ruso, Dostoyevsky, que decía Dostoyevsky en sus libros: el secreto de la existencia humana no solo está en el vivir, sino también en saber para qué se vive. Si alguien está en el mundo pero no sabe para dónde va, para qué vive, no se puede estar aquí sin saber para qué estoy aquí, para qué sirvo yo. Si tú no haces nada por nadie, entonces ¿para qué estás aquí? ¿Para qué sirves tú? El secreto de la existencia humana no solo está en vivir. Si solo vivimos por vivir, de verdad somos como parásitos en la sociedad. Si solo vivimos por vivir, no tiene sentido. Se tiene que vivir para hacer que otros vivan, para servir a los demás. Si no, mi vida ha perdido su razón de ser. Me pregunto, tú y yo, ¿hemos descubierto para qué vivimos aquí? ¿O se cumple lo que dice el libro del Eclesiástico? Fueron como si no hubieran sido, lo mismo sus hijos tras ellos. ¿Cuántas personas mueren y se mueren y nadie dice nada? Parece que pasaron por el mundo sin hacer absolutamente nada. Y por generaciones siguen los hijos sin hacer absolutamente nada. Es triste, ¿no?, que nos llegue el día de morir y nosotros sin saber para dónde vamos, vivir la vida de brazos cruzados todo el tiempo sin hacer absolutamente nada, sin saber para qué yo estoy aquí, por qué el Señor se fijó en mí, por qué el Señor un día me eligió, me posibilitó la vida. ¿Por qué un día el Señor me eligió de una gran posibilidades, de múltiples posibilidades? ¿Por qué Dios en el proceso de fecundación eligió a este espermatozoide que en realidad de ese nací yo? ¿Por qué no otro? ¿No soy yo una casualidad? Porque definitivamente nosotros no somos hechos en serie, como carros. No somos hechos como camisas o pantalones. Fuimos hechos porque tiene sentido la vida, porque Dios me la posibilitó, porque Dios me ama. Somos hechos entonces en serio por Dios, no en serie. Y eso entonces significa que yo tengo que descubrir para qué estoy aquí. Si no, ¿para qué vivir? Si no sé para qué estoy aquí. Si mi vida es pensar en mí mismo, no sirve para nada. Pero si tú has descubierto tu vocación y sabes que tu vida es para servir a los otros, y tú ayudas a los demás, te metes a los proyectos, te integras al trabajo, ayudas también a la parroquia con tantos proyectos que hay aquí, te metes por un lado y por otro, tiendes la mano. Pero si solo vives divisando las cosas desde afuera, ¿para qué eres un cristiano? No se vive divisando la vida del trabajo de una parroquia desde fuera, como si estuviéramos en un campo de fútbol, viendo desde las gradas que otros juegan. Hay que meterse al campo del trabajo, hay que ver lo que se tiene que hacer. Hay que comprometernos en el trabajo, pero no ver las cosas desde afuera. Y luego, criticarlo todo, ¿no? Hay gente que lo único que para que sirve es para criticar. Eso es lo único para lo que sirve. Y vive la vida así hipócritamente, ¿no?
Lo peor de un cristiano o el peor de los cristianos son los hipócritas. Los que nunca hacen nada y lo critican todo. Volvámonos a preguntar, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué sirvo yo? El día que yo me muera, ¿van a hablar de lo bueno que yo hice o todo el mundo quedará en silencio? Porque pasamos por este mundo gastando el oxígeno sin haber hecho nada por nadie. Por eso es que en la vida nuestra, si no está en relación con los otros, podemos llamarnos de verdad siervos inútiles. Si vivimos como simples mortales, hipócritas, oportunistas, como lo entendemos hoy desde la escena del Evangelio, Jesús expulsó a los mercaderes del templo, no solo por lo que hacían, por la profanación con el negocio, sino por la peor de todas las profanaciones, que es el vivir en el pecado, sin arrepentirnos, escandalizando a los demás también. Entendemos que las buenas personas buscan en la iglesia a Dios y buscan que en la iglesia esté la gente de Dios. Y no esperan que nosotros seamos hipócritas, escandalosos. La iglesia, la gente que participa de la iglesia necesita ver en todos necesitamos ver en nosotros a personas que buscan a Dios con el corazón bueno y no que escandalizamos a otros con nuestras actitudes. Que vivimos nuestra vida de manera doble. Nuestra actitud no es parecida a la de un cristiano. Tenemos malas costumbres y absurdas costumbres. Vivimos la mundanidad. Un día estamos aquí, en el templo nos golpeamos el pecho y en la casa somos mundanos. No podemos ser hipócritas. No seamos hipócritas. Lo que se vive aquí hay que vivirlo fuera, donde estemos, en la casa, en tu familia, en el trabajo, donde estés. Hay que ser una sola persona, pero uno puede vivir hipócritamente la vida cristiana. Cristo hoy en el Evangelio muestra su amor al Padre y siempre se nota que Él le da el primer lugar a su Padre. Cristo ha puesto a su Padre en el primer lugar. Esa es la importancia que le debemos dar a Dios en la vida, ponerlo siempre al centro, estar unidos a Él. Dejemos que Dios entre en nuestra burbuja, en esa burbuja que nos hace pensar que nosotros somos el centro del mundo, que todo mundo debe de girar en torno a nosotros. ¡Pum! Que se rompe esa burbuja estúpida que a veces nosotros vivimos. Nada debe de girar en torno a nosotros, se gira en torno a Cristo, en torno al Señor, en torno a la vida que el Señor provoca, no en torno a mí, a mi burbuja, hipócrita muchas veces. Hay que romper esa burbuja, hay que separar esa burbuja de nosotros y permitir que el Señor transforme todo de nosotros. No seamos como la higuera del Evangelio, la higuera de nuestra hipocresía, la higuera de nuestra actitud de siervos inútiles. Que termine eso y ojalá más bien que nunca se cumpla en nosotros la maldición de Jesús. Como le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. Ojalá que nunca alguien nos diga, tú eres un hipócrita. Vas a la iglesia, pero tus actitudes contradicen lo que tú vives. Que nunca nadie nos pueda decir hipócritas. Es decir, que si hemos venido para amar y servir a este mundo,
Somos lo que verdaderamente debemos de ser. Porque si no servimos y no amamos, realmente no somos para lo que Dios nos ha traído aquí. Tal vez concluyo mi reflexión y nos ayuda a pensar una frase de un famoso actor de hace muchos años, que lo hemos conocido en la televisión blanco y negro, Charles Chaplin, que decía: aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Si mañana vamos a morir, ¿qué vas a decirle al Señor? La gracia de esta palabra nos provoque vivir para servir. Así sea. Amén.